Hola a todos, muy buenas. Vamos a refrescarnos la mente. Hoy venimos a hablar de Mehran Karimi Nasiri. Conocido como Sir Alfred Mehran, es un refugiado iraní que vivió en la sala de partidas de la Terminal 1 del aeropuerto de París-Charles de Gaulle desde el 8 de agosto de 1988 hasta julio del 2006. 18 años viviendo en un aeropuerto. ¿Os lo podéis imaginar? Su caso fue tomado por el abogado de derechos humanos Christian Bourget, y en 1992 un tribunal francés sentenció que Nasiri no podía ser expulsado de Francia porque había entrado al país de forma legal como refugiado. Con todo, el tribunal no podía forzar al Estado francés a dar a Nasiri condición de refugiado o permiso de tránsito, así que Nasiri permaneció en estado irregular dentro del edificio de la terminal del aeropuerto, precisamente del 1. El abogado Bourget instó al gobierno belga a mandar los papeles originales de Nasiri. Sin embargo, los oficiales encargados de los refugiados se negaron a enviarle los papeles a Francia, aduciendo que Nasiri debía presentarse en persona para poder identificarle como el mismo hombre al que ellos habían mandado los papeles originales. Con la ley belga, un refugiado que deja voluntariamente el país no está autorizado a volver, y por lo tanto el gobierno belga no permitió a Nasiri viajar de vuelta a Bélgica a reclamar los papeles. En 1995, el gobierno belga ofreció un trato a Nasiri, quien sería autorizado a viajar a Bélgica a recuperar sus papeles de refugiado si se quedaba a vivir en el país bajo la supervisión de un trabajador social. Nasiri se negó aduciendo que él no quería vivir en Bélgica, sino en el Reino Unido. En 1999, el gobierno francés otorgó a Nasiri un permiso temporal de residencia y un pasaporte de refugiado, dándole la oportunidad de vivir en Francia y permitiéndole finalmente dejar el aeropuerto. No obstante, Nasiri se negó a firmar los papeles necesarios, afirmando que estos no le reconocían correctamente. Su negación a firmar los papeles fue tal vez por culpa de su débil estado psicológico, pues había empezado a afirmar que no era iraní y que no era capaz de hablar persa. También había empezado a llamarse a sí mismo como Sir Alfred. En algún momento había recibido una carta de las autoridades británicas que comenzaba de ese mismo modo, Sir Alfred, y desde ese momento Nasiri afirmó que ese era su nombre oficial. Por supuesto, su historia en 2003 inspiró la productora de DreamWorks de Spielberg, que pagó $250,000 a Nasiri por los derechos de su historia, pero finalmente no la utilizó en la película posterior, The Terminal. A lo largo de los años, Nasiri se había acostumbrado a su vida en la terminal del aeropuerto. Todo el personal del aeropuerto lo conocía, incluso a veces limpiaban su ropa y llegaron a donarle un sofá. Pasaba la mayor parte del día escuchando la radio, estudiando economía, leyendo libros y escribiendo su diario. Finalmente, en 2004 se publicó su autobiografía, The Terminal Man. Después de 18 años, la estancia de Nasiri acabó en el aeropuerto en 2006, cuando fue hospitalizado y desmantelaron su asentamiento. Ahí fue atendido por la rama local de la Cruz Roja francesa del aeropuerto Charles de Gaulle, y luego se alojó en un hotel cercano durante unas semanas. En marzo del 2007 se trasladó al centro de acogida Emmaüs, en el distrito 20 de París, donde ha vivido desde entonces. ¿Qué os ha parecido esta historia? Interesante, ¿verdad? Me gustaría que me comentéis abajo más historias interesantes. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por escucharme. Suscribiros, darle a like y compartid, ya que esto nos ayuda mucho. Muchísimas gracias y hasta luego.